En términos demográficos, África es el continente del futuro. De 140 millones de habitantes en 1900, el continente alcanzó los 1.000 millones en 2010 y hoy alberga ya más de 1.100 millones de personas. Según el escenario medio que proyecta Naciones Unidas, la población africana crecerá hasta los 2.500 millones en 2050 y en 2100 podría superar los 4.000 millones. Eso supone que si hoy 1 de cada 6 personas en la Tierra viven en África, esta proporción pasará a ser de 1 de cada 4 en 2050 y a 1 de cada 3 en 2100. Los motivos principales de este crecimiento son la progresiva reducción de la mortalidad y el mantenimiento de una alta natalidad en un contexto de constante desarrollo. África también es el continente de la juventud y el presente. Allí está la población más joven del mundo y la media de edad no llega a los 20 años. Queda ahora averiguar si esta inercia demográfica supone un riesgo o una oportunidad. El Fondo Monetario Internacional sostiene que los países africanos deben ser capaces de crear 20 millones de empleos cada año hasta 2035 para responder a ese crecimiento. La educación y la sanidad, las infraestructuras, la energía, las nuevas tecnologías y la agricultura serán claves para determinar si este crecimiento demográfico puede ser una oportunidad para los africanos y para el resto del mundo. Menudo reto, África, ese continente hermano, ese magnífico y maravilloso continente al que tengo el honor de conocer en algunos de sus países, es el objeto de nuestra segunda parte de la entrevista. Estamos con don José Segura Calvel, que como saben ustedes es el director general de la Casa de África en Canarias y por tanto conocedor, desde el pasado mes de febrero o marzo creo que fue nombrado, conocedor de los parámetros y de las vicisitudes que está viviendo ese magnífico continente que yo, desde el punto de vista no solo humano, sino político, industrial y económico, es el futuro de la humanidad casi, ¿eh? Vamos, yo no tengo la más mínima duda. Desde Casa África se analiza, desde luego, con la medida de las posibilidades de que se dispone, la realidad de ese continente. Y en los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de invitar a intelectuales del mayor nivel y economistas también del máximo nivel, conocedores del desarrollo económico de África, que nos han deleitado con la posibilidad de poder publicar un libro de ellos. Por ejemplo, Carlos López, terminó en S, no en Z, como digo yo siempre, un señor nacido en Guinea-Bissau, economista que es profesor en una universidad en París, en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo, que durante 8 años fue la mano derecha de Kofi Annan en la ONU, encargado de todos los estudios vinculados a África y que actualmente es el representante de la Unión Africana ante las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues Carlos López publicó un libro que tituló África en Desarrollo, ¿no? Un libro que él vertebró según 9 grandes capítulos. Capítulos que va, uno de ellos, el desarrollo agroalimentario, otro, la empoderación de las mujeres, otro vinculado a nuevos sistemas de gobierno, otro, el último, dedicado a al papel que está jugando China en África hoy en día, ¿no? En fin, y precisamente hemos tenido la oportunidad de presentar ese libro en Madrid, de presentarlo también en Barcelona, de reunirnos con colectivos de africanistas en Barcelona y en Madrid, y bueno, y hay una coincidencia plena. El otro día en la sede de la Federación Foment del Treball en Barcelona, que es la federación del empresariado catalán por excelencia, bueno, no cabía un alma en un salón en el que Carlos López fue explicando durante casi hora y media cómo veía él el futuro desarrollo de África. Y algunos de esos parámetros que hemos visto en estas escenas, desde luego que elaboradas por Casa África, ponía de manifiesto que hay un crecimiento demográfico espectacular, que la vida media está hoy en día en 25 años, que Europa se va envejeciendo, que hay un crecimiento extraordinario, ¿no? Y está aprovechando, señor Segura, está aprovechando Canarias esas posibilidades en todos los ámbitos de intercambio con nuestro continente hermano. Hombre, se hacen cosas, ¿no? El propio gobierno de la Comunidad Canaria tiene un acierto teniendo un instrumento que se llama Proexca, ¿no? Ese instrumento que no es de anteayer, lleva ya pues 15 o 18 años de desarrollo, ha posibilitado muchos encuentros con colectivos empresariales africanos,
vinculado... Intercambio de empresarios. Sí, vinculado a las cámaras de comercio, ¿no?, de las dos provincias canarias. Por ejemplo, hace 3 semanas una delegación empresarial de Ghana, que Ghana está calificado como uno de los países del mundo hoy en día con mayor capacidad de crecimiento, el que más va a crecer, tomando como parámetro el Producto Interior Bruto, que más va a crecer en el año 2019. El país del mundo, ¿no? Bueno, pues 40 y pico personas acompañados por un ministro y organizados por la Cámara de Comercio de la provincia de Las Palmas y Proesca. El próximo jueves está aquí el presidente, si Dios quiere. Sí. Don José Sánchez Tinoco. Sí, pues me alegra mucho, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Las Palmas, bueno, que han jugado un papel en ese caso importante, pero yo le seguiría mencionando muchos empresarios canarios que con valentía, arriesgando, porque toda actividad empresarial conlleva riesgo, claro. Pero yo, en fin, podría mencionar personas que tienen del orden de 15 tiendas dedicadas a la venta de ropa en distintos países, ¿no? Empresarios en modernas tecnologías, arquitectos que están participando, por ejemplo, en Marruecos, en la redacción de los planes de desarrollo urbanístico. Vamos a ver, Canarias ha ido dando pasos, ¿no? No quiere decir que Canarias tenga capacidad para invadir, ¿no? para invadir y para hacerse con el control de la economía de determinados países. Pero hay mucha cancha por delante. Y sí que es cierto que España, el Estado español, tradicionalmente no se ha caracterizado por prestar mucha atención a África. Sí, es más... Eso es un mal endémico. Un mal endémico. En África hay 2 zonas. Una es el Sáhara, donde se habla español, sí, señor, y otro la República de Guinea, de Guinea Ecuatorial, que también se habla español, y donde los ecuatoguineanos pues sienten simpatía por el pueblo español, ¿no? Ahora es cierto que los gobiernos respectivos, español y guineano, pues quizás han pasado por altibajos, ¿no? Que eso ha traído consigo que no se haya proyectado económicamente lo suficiente. Ahora, en la primera quincena del próximo mes de noviembre, pues vamos a tener un encuentro positivísimo de 2 días de profesores de español, africanos, profesores de español en centros docentes de los diferentes países africanos. Concretamente nos vienen de 14 países africanos, que lo hemos organizado nosotros, ¿no? Sí. Es muy interesante. O sea, estamos intentando que de la misma manera que los franceses con la llamada francofonía no han abandonado su influencia en tantos países, yo creo que España está intentando, digamos, recuperar terreno perdido. Y Casa África, que es un instrumento del Gobierno de España y del Gobierno de la Comunidad Canaria y del Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Gobierno de España tiene 60, el Gobierno de Canarias el 30 y el Ayuntamiento de Las Palmas el 10%, el 30 y el 60, como he dicho, del porcentaje de participación en este consorcio que se llama Casa África. O sea, Casa África no es un ente, una ONG que un grupo de personas bien intencionadas ha puesto en marcha, ¿no? No, responde a una política del Estado español. Es un organismo oficial controlado por la IGAE, por el Tribunal de Cuentas, es decir, que medimos mucho la actuación, no despilfarramos dinero, pero bueno, estamos muy satisfechos de lo que hacemos. A lo largo del año hacemos del orden de 250 actividades en muy diferentes índoles. También dentro de muy pocos días, la semana próxima, se van a reunir aquí en Casa África, ni más ni menos que todos los embajadores especiales de todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea en el Sahel. Que el Sahel, como bien sabe usted y saben ustedes, las personas que nos prestan atención a esta charla, pues es esa franja de tierra que engloba fundamentalmente a 6 países, que va desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. O sea, que llega
bueno, eso, Burkina Faso, Níger, Mali, etcétera, llega al litoral de Mauritania, o sea, casi, y del Sáhara, a tiro de piedra de Fuerteventura, ¿no? Y en el Sahel los temas de seguridad, de desarrollo económico, de desarrollo social son fundamentales. Hay expertos que han llegado a decir, metafóricamente, que el desarrollo futuro de de Europa, el desarrollo económico, el desarrollo social y la seguridad dependen en gran parte de la seguridad en el Sahel, ¿no? Bueno, pues todos estos embajadores, coordinados por el embajador de la Unión Europea en el Sahel, junto con altas autoridades de organismos internacionales africanos, se reúnen en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente los días jueves y viernes de la semana próxima, me parece recordar 16 y 17 de este mes de octubre, lo cual nos debería hacernos sentirnos orgullosos. Y así nos sentimos, don José. Del papel que juega Casa África, claro. un instrumento prestigioso del Estado español y de la comunidad autónoma canaria como parte del Estado español. ¿Cómo? Y días después, en el mes de... pues este tema que nos ha preocupado a todos nosotros los canarios, el tema de la inmigración irregular por vía marítima, es un tema en el que Frontex, como organismo internacional, juega un papel muy importante. Bueno, pues los enlaces, digamos, de los distintos gobiernos europeos en Frontex se reúnen aquí para debatir sobre el futuro de los... Eso es otro reto muy importante que tenemos en cuanto a la inmigración irregular. En suma, y luego hablaríamos de la potenciación del papel que importantes empresas españolas vinculadas al sector energético juegan en distintas zonas de África. Acciona con inversiones importantísimas en la República Sudafricana, Endesa, en fin, las distintas, ¿no? ¿Y cómo va a afectar el cambio climático a África? Usted que sabe tanto de las dos cosas. Uy, menuda pregunta, ese es un tema clave. ¿Cómo va a afectar eso? Pues mire, muchas veces se suele decir que el continente africano es el que menos culpable ha sido de la aparición de este fenómeno del cambio climático. Claro, menos culpable porque es el que menos... Contaminación genera. Claro, el que menos contaminación genera, pero es el que más va a sufrir vapuleo. ¿Por qué? Pues porque el efecto Coriolis... ¿Cuál es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis, usted bien sabe que si va a un hotel en el hemisferio norte, en el baño abre el grifo, el agua cae y circula en un sentido de las agujas del reloj para salir por el sumidero, ¿no? Sí, sí. Pero en el hemisferio sur lo hacen en sentido contrario. Bueno, todos estos efectos, digamos, vinculados a la estructura de nuestra naturaleza, hace que la ubicación geográfica del continente africano le haga... Su situación. La situación geográfica. Sí, ¿dónde está? No se puede cambiar. Está donde está, ¿no? Diría mi abuela, donde lo puso el niño Jesús, ¿no? Pues sea víctima. Sea víctima. Ahora bien, hace unos meses, yo lo he comentado muchas veces, en Mozambique y en Malawi hubo unos fenómenos que parece ser que no se había dado en 50 o 60 años. Unos tifones espectaculares, que hicieron unos destrozos también espectaculares. El panel de la ONU, el IPCC, en una publicación atribuía al calentamiento del Océano Índico, por eso está, digamos, en el este, ¿no? En el este. El Océano Índico, que es el que baña aquella zona, pues se fue calentando. Ese calentamiento trajo consigo incremento de la emisión de moléculas de CO2 a la atmósfera. Ese incremento de moléculas pues va generando concentraciones y fenómenos turbillonarios que dan origen a esas catástrofes, ¿no? Dicho así simplistamente, me he explicado cómo lo he hecho en 2 o 3 ocasiones anteriores, porque bueno, estos fenómenos resultan difíciles de explicar. Y hay un hecho, el cambio climático
al que hemos hecho referencia en esta entrevista, se manifiesta en muchos lugares del globo terráqueo. Y algunos, pues digamos, mi abuela podría decir, oye, pero es que en la laguna llovía mucho antes, ¿no? Y ahora llueve menos, y yo podría decir lo mismo que... Cuando yo era pequeño el barranco de Guiniguada corría de banda a banda. Claro, y ahora hace años y años y años y años claro, que no coge. claro. Es decir, ahí se están produciendo fenómenos. Es más, yo he estado nadando en el sur de Tenerife, en Playa de las Américas, en las últimas semanas, algún que otro fin de semana, en el mar, y he tenido la sensación de que no he tenido la sensación de frialdad, de frío como tenía en otra época. O sea, algo está pasando. Es decir, el ciudadano, sin llevar instrumentos de medida, el ciudadano dice, algo está pasando. Una cosa, don José, que me llama la atención. ¿Por qué el cambio climático no afecta tanto a los países nórdicos? Oiga, joven. Al norte de Europa. Oye, ¿y el deshielo? Bueno, el de hielo sí, pero eso le afectan a otros, pero no a ellos. Pero las catástrofes naturales, ahí nunca se produce, claro, porque no hay aire caliente, claro, no se producen huracanes de ningún tipo. Ahí no se producen lluvias torrenciales como se producen en la península, como se producen en Francia, en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le achacas eso? Pues chico, ¿se ha estudiado eso? Yo no me atrevería a afirmarlo así con rotundidad, pero en el norte se está produciendo un deshielo espectacular. Sí, que eso también es otra catástrofe. Pues el incremento del nivel del mar creo que puede arrasar pueblos enteros. Claro, pero es que eso lo vamos a ver nosotros. Bueno, el otro día el periódico en Las Palmas, el ayuntamiento ha tomado la decisión, Augusto Hidalgo, de levantar diques de contención porque el barrio San Cristóbal puede quedar anegado. Sí, señor. Y es un hecho incuestionable. El litoral del mundo entero se va a ver afectado, del mundo entero, porque el incremento de la masa líquida del agua, al derretirse el hielo, claro, y se avecinan acontecimientos peligrosos, porque por ejemplo ya hay rutas marítimas atravesando el Ártico, que esa es cuando ese amigo suyo, el señor Trump, Donald Trump, quítamelo para allá, al que usted mencionó, pues Donald Trump, ¿qué le dijo fue a Ucrania, ¿no? Que quería comprar, no, a Dinamarca, perdón, que quería comprar el Ártico, ¿no era? Una parte de Dinamarca, sí, en Groenlandia, ¿no? Groenlandia, sí. Groenlandia. Y los daneses le dijeron, vete a comprarte en Estados Unidos. Claro. Y no visitó oficialmente. No lo visitó, no. ¿Pero por qué quería comprarlo? Pues precisamente, entre otras cosas, para garantizar el paso de los buques por el Ártico, para hacerse con la exploración en el subsuelo marino parece ser que hay potentes bolsas veces de petróleo, de gas y de petróleo, ¿no? Es decir, estamos en una etapa convulsa en el globo terráqueo, pero en la que hay que tomar medidas y se van tomando medidas, pero hay poderes que no comparten solidariamente la defensa de la búsqueda de soluciones. ¿Y los medios en relación con África, los medios de comunicación? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se está jugando esa diríamos, difusión de ese magnífico continente? ¿Qué papel juegan los medios ahí? Bueno, en África. La verdad que es curioso. Mira qué libro. El río que desafía al desierto. ¿Autor? José Naranjo. Lo conoces, obviamente. Sí. José Naranjo es un periodista canario, precisamente de Telde. Sí. Nacido en Telde, supongo que ha vivido aquí en Telde, y es un hombre por el que yo siento una admiración indescriptible, ¿no? José Naranjo, desde el periódico La Provincia, todos los domingos publicaba artículos que él mandaba desde algún lugar del continente africano, pero previamente había ejercido como periodista radicado aquí en la isla de Gran Canaria, pues había ejercido 10 o 12 años. Lo pongo como ejemplo porque también, por ejemplo, la agencia EFE española tiene una delegada en Dakar. La agencia EFE tenía un senegalés, Saliou Traoré,
Lee, por favor. Sí, sí, el primer premio Salud Traoré de periodismo en español sobre África. Eso. Salud Traoré durante 40 años era el delegado de la agencia EFE y mandaba noticias sobre el continente africano, fundamentalmente sobre Senegal y sus inmediaciones, pues al periódico, a la agencia EFE, que a su vez la distribuía entre los distintos medios de comunicación a los que estuviese, digamos, acogido. Con ello quiero decir que, hombre, alguna cosita se venía haciendo, pero los editoriales de la prensa española en cualquier provincia, Europa era prioritaria, era prioritario el Estados Unidos, eran prioritarias las organizaciones internacionales como Parlamento Europeo o Comisión Europea, y África quedaba en un tercer o cuarto plano. Yo creo que esto está cambiando, El propio gobierno español, en el mes de marzo, aprobó el llamado Plan Estratégico del Reino de España ante África. Pero está cambiando. Es decir, el gobierno español se ha dado cuenta que hay que potenciar las vinculaciones. Y en ese plan estratégico se recoge la importancia que se le da a Casa África, radicada en Canarias. Porque mientras que Casa América no está radicada, que es un organismo del Ministerio de Exteriores, no está radicado en el continente africano, Casa África del Estado español está radicada en un punto que geográficamente es una isla de África, de la plataforma continental del continente que se llama África, ¿no? Pero con el inmenso privilegio de que somos parte del Estado español, de que somos parte de una institución europea como es la Unión Europea, y que tenemos el privilegio de poder jugar un papel que no puede jugar ni Andalucía, ni el País Vasco, ni Cataluña, ni La Rioja. Y eso está metido, yo diría, que en el sentimiento de los políticos canarios, ¿no? Claro. Miembros ¿Y el papel de la mujer, don José, en África? Bueno, tantos problemas estamos conociendo que tienen en múltiples facetas en sus propios países. Yo creo que hay un boom general, del papel de la mujer en el mundo académico, en la industria, en la actuación de gobierno. Ha habido mujeres jefas de gobierno, muchas mujeres ministras, muchas mujeres rectoras de universidad, y hace muy pocas fechas, el 30 de septiembre, tuve la oportunidad de clausurar un seminario en Madrid organizado por un colectivo en Barcelona, por un colectivo africanista cuyo nombre es Euroáfrica, ese colectivo, una fundación. Bueno, pues la temática que me asombró era la mujer africana, el pasado, el presente y el futuro. Y se presentaron unas ponencias tecnológicas de mucho nivel que me causaron admiración por parte de mujeres africanas de distintos países. Una era de Ghana, otra era de Liberia, en fin. Luego, al final de la entrevista, vamos a pasar un vídeo para que todos ustedes también conozcan una perspectiva muy importante sobre ese continente. Don José, usted no se puede marchar de aquí en esta entrevista que yo le estoy haciendo sin hablarme de política. Usted ha sido un destacado y es... Yo no soy político. No, ya lo sé, fue un gran político. Usted fue un miembro muy destacado del Partido Socialista Canario y del Partido Socialista Obrero Español. Usted vivió la política desde los tiempos buenos del socialismo en España, ¿no? Una duda que tengo. ¿Usted era guerrista o felipista? Yo ante esa pregunta... Silencio. No, a esta pregunta siempre he contestado que yo fundamentalmente he sido marinista. Marinista. Porque mi mujer se llama Marina. El año próximo vamos a hacer 50 años de casado. ¿No? Y tenemos 3 niños. Y tenemos 3 hijos. Pero ya usted está fuera. Dígame, ¿cómo pensaba usted? ¿Cómo que estoy fuera? Usted ya está en la vida política activa. Bueno, vamos a ver. ¿Por quién se sentía usted más representado en el PSOE? ¿Por Felipe González o por Alfonso Guerra? Es que usted sabe las 2 líneas que le estoy preguntando. Sí, no pero mi querido amigo, yo creo que eso es mucho más literatura que confrontación que se produjese en un momento. Ya. Yo he sido siempre socialdemócrata.
sido siempre socialdemócrata. Por lo tanto, Luego, más cercano a Felipe González que a Alfonso Guerra. Las políticas que impulsaba Felipe González, que eran de integración en Europa, que eran desde luego de la creación del Estado del Bienestar, yo me identificaba mucho con ellos. Claro. Pero yo no vi nunca a Alfonso Guerra radicalmente enfrentado contra Felipe. No. Ahora, Es un político que admiro muchísimo, a los dos. Curiosamente, en los 15 últimos años he tenido una gran vinculación con Alfonso Guerra. Porque claro, Felipe González en el año 96 pierde las elecciones. Él era candidato a la presidencia del gobierno, lo gana José María Aznar y yo me acuerdo, yo estuve sentado al lado de él todo el pleno de debate de investidura de José María Aznar. Estábamos en la última fila, llamábamos a veces nosotros el gallinero, que algunas veces me preguntaban, como salí en muchas fotografías en toda España, me preguntaban, ¿quién es el que está al lado tuyo? Felipe González. Bueno, pero los últimos 15 años hemos sido compañeros en el Congreso, Alfonso Guerra y yo. Sí. Felipe desde el 96 se fue ya del Congreso, en el 97, del Congreso de los Diputados, se ha dedicado a otras actividades y yo he estado codo a codo con Alfonso Guerra, con Chiqui Venegas, con veteranos del gran partido. Político, Chiqui es muy buen amigo mío. Chiqui, sí. Fabuloso. En fin, luego, ante esa pregunta a mí me resulta difícil. Yo he sido un hombre... No, ya has contestado. Si ahora sí me ha metido una curiosidad. Bueno, y luego... Vámonos a la política canaria ahora. Sí. Vamos a dejar ese tema. ¿Cómo ves qué futuro le ves al Partido Socialista Canario en el gobierno y cómo ves las elecciones del 10 de noviembre? Bueno, en las elecciones del 10 de noviembre, yo cuando venía para acá, que venía con dos amigos, hice una predicción, digo, el Partido Socialista, que hoy tiene 123 diputados, tendrá 130 o 132. Ellos tenían otro criterio, pero yo lo veo así. Yo veo que en los últimos días de la campaña, aunque aparentemente las encuestas hoy en día dicen que, en fin, que la gente está cabreada porque eso de tener que votar otra vez y tal, bueno, yo creo que el PSOE va a pegar otro repunte hacia arriba porque representa lo que representa históricamente y desde luego las aportaciones que está en condiciones de hacer. En Canarias ahora hay un movimiento nuevo, joven, en los ayuntamientos. Hay montones de alcaldes y concejales que yo todavía no conozco, ¿no? Ni tampoco he hecho nada por conocerlos, porque he estado cada uno en su actividad, ¿no? Tenemos la presidencia del Gobierno de Canarias, hay un pacto con 4 fuerzas. El Partido Socialista está metido en la raíz, en el sentimiento de la ciudadanía, ¿no? Y yo conozco mucho a Ángel Víctor, concretamente hemos sido compañeros en el Congreso de los Diputados, teníamos los despachos próximos, salíamos a cenar muchas noches cuando terminábamos la sesión plenaria, le acompañaba yo a muchos ministerios a hacer gestiones porque él en aquel momento era alcalde de Aruca. En etapas anteriores yo había sido delegado del gobierno y el alcalde de Aruca y desde luego enfocamos muchos temas que se planteaban y es un hombre joven, puede tener a lo mejor 54, 55 años, no creo que tenga más, muy dinámico y bueno, es que como él hay decenas y decenas y decenas y decenas de hombres y mujeres en el Partido Socialista muy cualificados. O sea, yo veo al Partido Socialista en Canarias con futuro. Y lo que hay que hacer es ayudarles a los que están con esas responsabilidades y en esa ayuda yo no tengo que reiterar que desde luego cada vez que se me pide alguna aportación pues sin duda alguna la hago, ¿no? con mucha ilusión. ¿Usted cree que el nivel político de la clase política española ha estado a las alturas de las circunstancias en estos últimos años, en estos 4 últimos años, que hemos tenido que ir 4 veces, don José, a las urnas? ¿Qué está fallando en nuestro país? ¿Qué pasa? El populismo. El populismo. Es decir, ¿qué ha aportado Podemos? ¿Qué ha aportado Ciudadanos? Han embrollado las cosas. ¿Usted no considera que Ciudadanos es uno de los máximos culpables de que no haya gobierno de coalición? Eso está clarísimo. Mire, yo Ciudadanos lo vi con cierta simpatía cuando, no sé, fue hace 12, 14 años, oiga, tuvieron la valentía, un grupo de chiquitos jóvenes en Cataluña, de montar un partido. Ese partido le pusieron el nombre de Ciudadanos per Cataluña, me parece que se llamaba. Se presentaron, sacaron 2 diputados y se enfrentaron a la burguesía de CiU que controlaba el sector financiero, los sectores industriales, todos los sectores económicos. Yo lo aplaudía, digo, coño, esta gente de los... Ahora, tengo que confesar que en el transcurso de los últimos años me han sorprendido, ¿no?
Me ha sorprendido. O sea, no hay forma de entender. Yo creo que van a recibir un varapalo gordísimo electoralmente y Podemos igual. Eso para mí son marcas blancas, uno del PSOE y otro del Partido Popular. Marcas blancas. Tanto como eso. No, mire, el PSOE no influyó creando Podemos. No, sí influyó. No, sí oiga, influyó. joven. La gran crisis Podemos, y los errores del PSOE. No, sí, perdona, sí, recordemos. don Francisco, Podemos surge de errores del gobierno del Partido Popular. Y del PSOE también, don José. Yo recuerdo aquellos campamentos en la Puerta del Sol, que es en el año 2010. Aquello fue alimentado por quienes tenían 185 diputados para debilitar al PSOE. Bueno, ese es un tema para debatir. Para otra ocasión, como ustedes podrán... Y es bueno que no coincidamos. Tiene usted, hombre, es buenísimo. Tiene usted que irse al aeropuerto y yo lo siento de verdad, pero tiene que salir rápidamente porque tiene que viajar a Tenerife y... Es que yo mañana, desde las 9 de la mañana, tengo sesiones de trabajo en Tenerife. Por eso. Con colectivos empresariales, en fin, de muy diferentes índoles. Bien, por eso vamos a dar por terminada aquí la entrevista, agradeciéndole a don José Segura Clavel su magnífica entrevista y su venida a nuestro programa, La Verdad del Barquero en Clave Canaria, y le emplazamos en otra ocasión porque quiero montar un debate sobre el cambio climático. Me ha dado una idea magnífica en la que vamos a tener también a Antonio Luis Medina Toledo y algunos otros dos expertos más. Si viene Antonio Luis Medina, para montar un ingeniero debate sobre ese industrial tema. muy cualificado, un hombre estudioso, y alguna que otra persona, yo creo que tenemos la obligación de ayudar a transmitir conocimiento a la ciudadanía. Bien, con ustedes nos vamos hasta el próximo jueves si Dios quiere y muchísimas gracias por estar. Y les vamos a poner el vídeo que les dije al principio sobre los temas de África. Gracias, buenas noches. Las africanas desempeñan un papel fundamental en la economía del continente. Ellas representan el 90% de la economía informal, el 70% de la mano de obra agrícola y directamente sostienen a más del 40% de las familias africanas. La mayoría de la actividad económica de las africanas se desarrolla en el ámbito informal, con mucha emprendeduría, a pesar de que siguen luchando para derribar una serie de barreras en el ámbito laboral, como el difícil acceso a la financiación y el crédito, el acceso limitado a la propiedad de la tierra o la baja alfabetización y la poca formación específica. La educación de las niñas es un desafío pendiente a pesar del claro beneficio para las sociedades africanas. Aunque se ha dado un gran avance en la escolarización de las niñas en África, todavía hay menos chicas que chicos en las aulas del continente, especialmente después de primaria. En las últimas décadas también se han dado cambios positivos en el ámbito político, donde las africanas ocupan una media del 22,5% de los escaños legislativos. De los 20 países con más mujeres en los parlamentos en todo el mundo, 6 son africanos, y cada vez hay más africanas que ostentan altos cargos políticos, institucionales y económicos a todos los niveles. El protagonismo de las mujeres africanas es innegable, queda ahora hacerlo visible. Pero este no es un reto que únicamente esté en África, es global.